Hay lugares en el mundo que guardan secretos. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde las paredes absorben el dolor de quienes vivieron entre ellas. Este es el caso de una casa en un pequeño pueblo de Europa del Este, una casa que los vecinos evitaban mirar directamente. Una casa que, según quienes la conocieron, nunca estuvo del todo vacía. Bienvenidos a Crónicas de Medianoche. Esta noche les traigo una historia que me llegó a través de un testimonio directo. Una historia que, mientras la investigaba, me hizo replantearme muchas cosas. Quédense hasta el final, porque el desenlace, nadie se lo espera. Corría el año 2003 en un pequeño pueblo llamado Brand, en Rumanía. Una familia compuesta por los padres, Mihai y Elena, y sus dos hijos adolescentes, decide mudarse a una casa heredada por el abuelo paterno, que había fallecido meses antes. La casa llevaba años abandonada. Los vecinos del pueblo sabían de su existencia, pero nadie hablaba de ella abiertamente. Cuando alguien le preguntaba al tendero local sobre la propiedad, este simplemente bajaba la mirada y cambiaba de tema. Lo que nadie le contó a Mihai es que su propio abuelo había abandonado esa casa de manera repentina en 1987, dejando todas sus pertenencias dentro. Muebles, ropa, fotografías, todo. Como si hubiera salido a comprar pan y nunca hubiera vuelto. La familia llegó un viernes por la tarde. Era octubre. El sol se ponía temprano y el frío ya mordía. Elena recuerda que al entrar por primera vez sintió algo que describió así. El frío de esa casa no era el frío del abandono. Era otro tipo de frío. Como si algo dentro respirara. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. La familia limpió, pintó, arregló lo que había que arreglar. Los hijos, Andrei de 16 años y Cristina de 14, se adaptaron rápido. Era una casa grande, con jardín, mucho mejor que el apartamento de ciudad en el que habían vivido antes. Pero fue Cristina la primera en notar algo extraño. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, se despertó con la sensación de que alguien la observaba. Abrió los ojos lentamente y vio, en el rincón de su habitación, una figura oscura. Alta. Inmóvil. Cristina nos cuenta, no grité. No sé por qué no grité. Solo me quedé mirándola y ella, me miraba a mí. Duró quizás 10 segundos. Luego simplemente dejó de estar. A la mañana siguiente no dijo nada. Pensó que había sido un sueño. Pero 3 días después ocurrió algo que ya no pudo ignorar. Elena estaba cocinando cuando escuchó pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, deliberados, de habitación en habitación. Subió a investigar. No había nadie. Todas las puertas estaban cerradas. Pero en el suelo del pasillo, sobre el polvo que aún quedaba en algunas esquinas, había huellas. Huellas de pies descalzos que llegaban hasta la pared y desaparecían. Mihai lo atribuyó a los niños. Los niños lo atribuyeron a los padres. Nadie quería ser el primero en decir lo que todos estaban pensando. Con el paso de las semanas los sucesos fueron aumentando en intensidad. Andrei comenzó a encontrar objetos movidos del lugar. Su mochila aparecía en sitios donde él juraba no haberla dejado. Una noche encontró todas las sillas de su habitación colocadas mirando hacia la pared. Él no las había movido. Nadie en la casa lo había hecho. Elena empezó a tener sueños perturbadores. Siempre el mismo, estaba en la casa, pero la casa era diferente. Las paredes eran más oscuras. Y en cada habitación había una persona sentada de espaldas. Nunca se giraban. Nunca. Pero el momento que marcó un antes y un después ocurrió un martes por la noche. Mihai estaba revisando unas cajas del abuelo que habían encontrado en el sótano. Entre viejos documentos y fotografías encontró un diario. El diario de su abuelo.
Lo abrió por la última página escrita, con fecha del 14 de noviembre de 1987, la semana antes de que el abuelo abandonara la casa para siempre. La entrada decía lo siguiente: lleva semanas aquí. Sé que no debo mirarlo directamente. Sé que no debo hablarle. Pero anoche me habló a mí. Me dijo mi nombre. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que reconocí su voz. La entrada terminaba ahí. Miai cerró el diario. Apagó la luz del sótano. Y subió las escaleras sin mirar atrás. Todo culminó una noche de noviembre. Exactamente un año después de la última entrada del diario del abuelo. Esa noche hubo una tormenta eléctrica que dejó el pueblo sin luz. La familia se reunió en el salón con velas. Nadie lo dijo, pero todos lo sentían, esa noche era diferente. A las 11:47 de la noche, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. No había corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas. En la oscuridad total, Cristina escuchó algo. Un susurro. Directo a su oído. Tan cerca que sintió el aliento. El susurro decía su nombre. Cristina gritó. Elena encendió una linterna. Y lo que vieron los dejó paralizados. En la pared del salón, sobre el papel pintado claro, había una frase escrita. Escrita con algo oscuro, con trazos irregulares, como si la hubiera hecho alguien que no controlaba bien su mano. Ya erais míos antes de entrar. La frase no estaba ahí antes. Ninguno de ellos la había escrito. Y el papel pintado era nuevo, lo habían puesto ellos mismos 2 meses antes. Miai tomó a su familia, salieron de la casa en plena tormenta y no volvieron a entrar esa noche. Durmieron en el coche hasta el amanecer. Al día siguiente, con la luz del sol, volvieron a entrar. La frase seguía en la pared. Pero había algo más que no habían visto la noche anterior. Debajo de la frase, en letras más pequeñas. Como lo erais vosotros para mí. Miai reconoció la letra. Era la letra de su abuelo. Días después, incapaz de ignorar lo ocurrido, Miai comenzó a investigar la historia de la casa. Habló con los vecinos más ancianos del pueblo. Al principio nadie quería hablar. Pero una mujer de 80 años, que había vivido toda su vida en ese pueblo, finalmente le contó la verdad. La casa había pertenecido antes del abuelo a una familia que llegó al pueblo a principios del siglo XX. Una familia que, según los registros de la iglesia local, murió en circunstancias extrañas en el transcurso de 3 años. Padre, madre, 3 hijos. Uno por uno. El último en morir fue el padre. Antes de morir, en un estado que los vecinos describían como de locura, repetía constantemente una frase, que alguien vivía en las paredes. Que llevaba años viviendo en las paredes. Que había llegado antes que ellos. La anciana le dijo algo más a Miai. Algo que le heló la sangre. Tu abuelo sabía todo esto cuando compró la casa. Lo sabía porque el que se lo vendió se lo advirtió. Pero tu abuelo no creyó en estas cosas. Hasta que tuvo que creer. Miai investigó más. Encontró que la casa había tenido 7 propietarios diferentes desde 1920. Ninguna familia había durado más de 2 años. Todos abandonaban la casa de manera repentina, dejando sus pertenencias dentro. Exactamente como había hecho su abuelo. Exactamente como estaba a punto de hacer él. La familia vendió la casa meses después. O mejor dicho, intentaron venderla. Ningún comprador llegaba a cerrar el trato. Todos encontraban alguna excusa en el último momento para echarse atrás. Finalmente la cedieron al ayuntamiento del pueblo por un precio simbólico. El ayuntamiento la usó durante un tiempo como almacén. Los trabajadores que entraban se quejaban de ruidos, de sensaciones extrañas. Eventualmente dejaron de usarla también. Hoy la casa sigue en pie. Vacía. Con las ventanas tapiadas. Cristina, que hoy tiene 35 años, dice que nunca ha vuelto al pueblo.
que hay noches en las que todavía escucha su nombre susurrado justo antes de dormirse. Y que en esas noches duerme con la luz encendida. ¿Qué habitaba esa casa? ¿Era el espíritu de alguno de sus antiguos propietarios? ¿Era algo que llegó antes que todos ellos? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que hay lugares en este mundo que guardan algo que no debería guardarse. Y que a veces, sin saberlo, decidimos llamar hogar a uno de esos lugares. Esto ha sido Crónicas de Medianoche. Si esta historia te ha llegado, suscríbete y activa la campana. Cada semana una historia nueva. Cada semana algo real. Buenas noches. O lo que quede de ella.